Buenas tardes, estamos aquí con el tema del perdón y vamos a tratarlo con Laura. Déjenme un segundo. Laura Pérez Cabrera, perfecto. Vamos a invitarla y esperemos a que se conecte para hablar de este tema. Por lo pronto veámosle. Sí. Hola Vanessa, ¿qué tal? Bueno, mientras se conecta, pues el tema es el tema del perdón. Es un tema bastante interesante. Ahorita está aquí Laura. Vamos está mandada la invitación. Es más, exacto. Ella nos mandó la invitación ella también. Debe conectarse ahora. Transmitir. Ok. Hola, hola, Carlos. Pues buenos días, pues muy feliz, muy contenta de estar aquí contigo transmitiendo sobre este tema que es muy importante en nuestras vidas. ¿Qué tal, Vanessa de Colombia? Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Oh, ay, Vanessa Lagos, wow, qué bueno que estás aquí, Vané. Me encanta. Gracias, 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 gracias por estar aquí, Vanessa. Entonces, sí, o sea, este tema realmente es un tema bastante interesante y realmente ha sido malinterpretado, puesto que al menos yo, no es que quiera hablar de religión, pero en la que estoy, o sea, en la católica, al menos te dicen que debes ir, confesar tus pecados, y muchas personas como que se quedan de la repente como que lo olvidamos, ¿no? Y es justamente esa la parte, o sea, no solamente se debe quedar en el reconocimiento de los errores que uno comete, sino en ser el cambio de esos errores, o sea, ser la solución, enfocarnos en la solución en lugar del problema que estuve arrastrando. Y, y Claro. justamente por eso en algún momento el Maestro Jesús decía, ¿no? Unas especies como de vasijas de cuero se agrietaban, se rompían los vilos y se salía el vino. Entonces queremos construir una vida nueva, una vida próspera, una vida bendecida, pero estamos enojados con el vecino, estamos enojados con la pareja, estamos enojados con tantas personas que estamos enojados y estamos haciéndonos de esas resistencias que justamente ahorita que veía sobre el tema, es como que tuviéramos un ancla, o sea, nosotros somos un capitán de barco en nuestro barco y estamos con un montón de anclas contra el suelo y queriendo, a pesar de todo, navegar, o sea, moverle al barco y no podemos. Entonces, no sé si te ha pasado eso, o sea, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Fíjate que generalmente no soy rencorosa. Un día me di cuenta que no, porque el, el perdón también viene de ser, el que no puedas perdonar o que no perdones también viene de ser rencoroso. O sea, te hacen algo y así te enojas. Entonces, un día yo me di cuenta que yo no era rencorosa. O sea, sí me molesto en el momento, pero ya lo digo así de, ya va, ya pasó, ya, ¿no? Lo que te hacen, pues yo digo, pues son ellos los que te lo hacen y entonces es una invitación para que tú te enojes o te molestes o te enfades y tú decides si perdonar, porque también el hecho de que no perdones es como traer un costal de papas en la espalda y aventarle ahí cada vez, ¿no? Cada que te hacen algo, cada que te hacen esa invitación a molestarte, a ofenderte,
pues es como si te echas ahí una papa en tu costal, entonces vas cargando con esos lastres y pasa el tiempo y no te das cuenta cuando quieres avanzar, que traes, no, o sea, no, traes tu costal lleno cuando debe de estar vacío para que le eches ahí todas tus bendiciones, todo lo bueno de la vida, lo que tú quieres, pues eso es lo que tenemos que cargar. Entonces, pues perdonar. Hay una frase que me encanta que dice, la gratitud despierta el universo, pero el perdón desata su poder. Y tiene mucho poder, para mí tiene mucho poder eso porque pues si estás rencoroso, si estás enojado, si no perdonas, pues realmente a quien no estás perdonando es a ti, en el fondo es a ti a quien no perdonas, porque si estás enojado con la vida, no es con lo que te hacen los demás, no es porque eso es una invitación, sino es que tú mismo hay algo en ti que no perdonas y entonces en los demás te refleja y te molesta, te lastima y por eso pues está uno así, yo bueno, yo conozco gente así que es muy enojona y así, y te dejan de hablar y así, pero Es ¿por qué? O sea, que porque no justamente contactúas. esto se relaciona mucho con esa división, ¿no? Que unos le conocen como ego, o sea, con esta división que no es más que la dualidad que nos sirve para poder trabajar estas emociones, pero es algo que no nos enseñan mucho sobre esto. Entonces, el problema es que llegamos muchas veces a pensar, y eso es algo que se cree sobre el perdón, que el perdón es algo como que yo soy el rey, tú eres mi súbdito, yo te perdono, y si es que quiero te perdono, y si no, pues ni modo. Pero no se dan cuenta que en realidad hablamos de energía, o sea, son como lazos energéticos que te quedas tú ahí. Es como que esa persona sigue ya prosperando, sigue su vida, sigue adelante, y tú te quedaste ahí, en ese punto del pasado, agarrado ahí agarrado ahí sin poder salir. Entonces, en realidad sí, o sea, por la ley del espejo, definitivamente la persona que no se está perdonando es uno, ¿no? Y esto me hace recordar un audiolibro que en un proceso me hicieron escuchar, o sea, del Caballero de la Armadura Oxidada, segunda parte. Entonces ahí él habla con unos animalitos y sucede algo. Entonces, esta zorra me parece que es, le coge y le dice, a ver, primeramente, me perdono a mí mismo por haberte metido a ti en esa situación que me debe a mí a tener que perdonarte. O sea, en realidad ella asume esa responsabilidad de que en realidad pasa así, o sea, porque las emociones, o sea, las vemos tan rápido en este 95% que estamos en nuestro subconsciente, que creemos realmente que alguien me puede hacer enojar como que fuera una enfermedad y que podría contagiarme. O sea, si ni siquiera de la otra situación de las enfermedades físicas no está demostrado eso, simplemente fue más conveniente cierta situación de que se puede contagiar, entonces eso fue más lucrativo y por eso esa versión es la que está en el mundo. Sin embargo, no es tan así. O sea, en realidad lo que sucede es que yo a lo mejor estoy reflejando un enojo pasado que dejé, un duelo, una especie de duelo que tuve con una persona y que yo lo dejé así y seguí echando tierra. O sea, como quien coge y hace algo, alguna situación, como que es un muerto y le echo tierra y punto, y sigo adelante. Pero luego me encuentro con esta otra persona que se parece mucho a esa persona, a mi padre, a mi esposa, a mi ex esposa, a alguien, y se parece y me vuelve a traer eso, porque en realidad son las creencias, ¿no? Entonces me regresa de nuevo ese patrón y, y yo pienso que en realidad esa persona es la que me está enojando a mí, pero yo estoy permitiendo que me enoje. Entonces, no es tanto los errores en lo que me debo enfocar, sino cómo yo estoy enfrentando esos errores. Debo enfrentarlos ya. Esa sería, pienso que la recomendación, ¿no? Debería enfrentarlas en responsabilidad. Porque, por ejemplo, si es que esto tiene que ver con algo económico, Y, y digamos, yo soy un padre de familia y me gasté la mitad de mi salario en un vicio, por ejemplo. Entonces, no solamente está el hecho de que me perdone, pobrecito, yo tengo este problema, sino que debo salir de esa situación. Debe hacerse eso. Claro, es no estarte lacerando constantemente porque cuando el perdón es hacia ti, es igual de importante, pero yo creo que tiene un grado mejor porque eso es lo que te va a liberar para que no sigas viviendo esos mismos lastres todo el tiempo, que no sigas arrastrando esas cadenas, ¿no? Ya cuando perdonas, tú mismo sientes como que te quitaste un peso de encima, te sientes más ligero, ¿no? Yo he hecho, por ejemplo, ejercicios de perdón a mis antepasados,
a seres queridos que ya han fallecido. Y bueno, ahora en esta conciencia me ha tocado justo en el velorio a una persona hacer ese acto del perdón y te sientes más ligero, sientes como que ya te quitas una carga de encima, porque eso te va haciendo como una opresión en el pecho, si tienes así, o sea, yo digo, tal vez hice cosas de manera inconsciente, porque de manera consciente yo sé que no soy capaz de hacerle daño a nadie, pero de manera inconsciente a veces con una palabra, con un gesto, algo, o sea, cualquier acción puede ser que ofenda a los demás y tú no te das cuenta porque no lo haces con esa intención. Entonces, cuando te digo, esta persona, una persona fallece, una persona muy allegada, y yo ahí le pedí perdón con toda la conciencia del mundo, porque en otros tiempos, pues obviamente, o sea, ni siquiera sabes que haces daño. Entonces, para mí ya digo, bueno, ya, o sea, es soltar y liberar, y liberarme también, porque no nada más liberas a la otra persona, te liberas tú de algo que tal vez hiciste, pero no fue con esa intención. Entonces, y es lo mismo que le enseñas a los niños. Hay niños que a lo mejor no tenemos ya niños chiquitos, pero posiblemente vecinos, no sé, gente que te ve y todo eso que hacemos, o sea, parece mentira, pero el mundo nos vigila, un mundo nos vigila, y la gente se da cuenta a tu alrededor, aunque tú pienses, pues es mi vecino, vive enfrente y no, o sea, se dan cuenta y somos un ejemplo, un espejo para los demás. Entonces, eso también enseñamos, que la gente aprenda, que, y tal vez no es que aprenda, sino que tenga la valentía de hacerlo, porque a veces el ego, el orgullo no nos permite hacerlo, ¿no? Dices, ¿yo por qué voy a pedir perdón? Y también sucede una cuestión, ¿no? Y esto es real, esto le pasó a una persona muy cercana. Ella tenía, por una situación, simplemente no retiró algo que tenía que retirar a su tiempo. Y simplemente puso sus razones, pero no dio tampoco una salida para poder retirar eso. Era algo que tenían que darle de su trabajo. Entonces esa otra persona estaba muy, muy enojada. Pasaron meses y estaba muy, muy enojada. Pues yo lo que le recomendé a esa persona es discúlpate aunque no tengas nada, nada que ver en eso, porque en realidad, como bien dices, a veces, más que por lo que hacemos, a veces es por lo que omitimos hacer y no nos damos cuenta de que no hicimos. Entonces, justamente, creo que le dijo como 3 veces perdón y, y de alguna manera, o sea, también yo estaba en el reto de la gratitud y eso se liberó, o sea, realmente fue como magia realmente, porque en realidad, o sea, de la manera en cómo estaba esa persona aferrada a ese sentimiento de que como que le habían irrespetado su autoridad y es que no siquiera me da una salida para yo entregarle esto y hasta es de usted eso y o sea, yo cómo voy a hacer, yo soy vulnerable, usted es vulnerable y entonces, ¿qué hacemos? Entonces se ponía de esa manera que no había una salida, entonces yo le repetía, discúlpate, se disculpó creo que hasta unos 3 veces y creo que a la semana o menos de 10 días eso se resolvió solito, solito, soltó. Sí, sí, Entonces, porque también al pedir perdón o al perdonar, pues tú te estás liberando, estás soltando eso que ni siquiera te sirve y no te funciona para la vida, ¿no? claro que esta persona sí tuvo que escuchar unas cuantas peroratas como 3 o 4 veces de lo que iba soltando la otra persona, toda esa ira reprimida que había estado acumulando. Pero fue lo que tuvo que hacer, o sea, prácticamente fue una llamada telefónica que duró como unos 15 minutos y dale, dale, perdón, perdón. Pero, pero es así, o sea, y en realidad, o sea, pienso, o sea, alguna vez también alguien me decía, y ahí vamos con el perdón horizontal y el perdón vertical. O sea, suelen decir, y hasta tenemos canciones, eso es lo peor de todo. Cogen y dicen, o sea, que te perdone Dios porque yo no puedo perdonar. No es así, o sea, o peor aún, le ponemos a Él, o sea, ya nos sacamos nosotros de la ecuación muy cómodamente en esta actitud de víctima. Ay, es que es tu culpa, Dios, es que tú me mandaste esto y no sé qué y no sé cuánto y no sé qué. Ahora ya estamos ahí con la cantaleta encima. Y el hombre ni siquiera ha hecho nada, o sea, como nosotros, o sea, no, ya hemos estudiado un poco más sobre esto, él lo único que puso son principios, entonces
Tú simplemente conoces los principios, si estás en los principios, te alineas a su voluntad y suceden las cosas maravillosas que Él ha decretado, las promesas que Él ha decretado para todos sus hijos y que lo somos, o sea, pero inclusive hasta en la religión nos han cogido y nos han dicho, no, o sea, tienes que cumplir, en el tiempo de Jesús eran 666 cosas que tenían que cumplir los judíos, creo que es hasta ahora. Ya luego que pasó Moisés fueron 10 mandamientos. Luego vino Jesús y dijo, es un mandamiento, no voy a cambiar nada de lo que está en la ley, pero cumple el mandamiento del amor. Pero todo el mundo y hasta eso le tejiversaron y pusieron, a ver, tenemos que dar a los demás, pero no es a los demás, es dar a todos y eso lo demostró la ciencia. O sea, por el entrelazamiento cuántico, lo que doy a otro o le quito a otro, me lo estoy dando a mí, me lo estoy quitando a mí. Sí. Entonces la gente eso no se da cuenta a veces hasta en la parte del alguien quiere ser grato con la persona y quiere darle algo y sin embargo no te molestes y no se da cuenta que estás diciendo ese no te molestes a ti mismo, le estás diciendo a Dios o sea, y a la final estás cerrándote tú a las puertas, estás tomando esta actitud de cerrarte. A esto nos ha enseñado la sociedad. Y es increíble con esto del perdón y luego, pues, como bien dices, o sea, yo justo estaba viendo un video de Laín en el cual decía, el perdón despierta el universo, la consecuencia es la gratitud que despierta su poder. Entonces, tiene sentido porque lo primero es que hay que limpiar, entonces, primero hay que limpiar para que se pueda abrir tu corazón. Si tu corazón no está aperturado, pues el de las otras personas no se va a aperturar. O sea, yo tengo una historia que lo leí en un libro, que era una persona que por mucho tiempo se separó físicamente de su hija por situaciones y cosas, o sea, la típica peleas y disputas y cosas entre la familia. Y, y le preguntaba a alguien qué podía hacer y simplemente le dijo que haga una carta y justamente a eso me voy. Ahorita la herramienta pues es la psicomagia que nos muestra Jodorowsky. Entonces le recomendó y bueno, si es algo muy duro, si está algo muy duro, pues la quemas. La chica cogió y le llamó y le dijo, sí, sabes que me regalaron un libro. O sea, por eso te digo que prácticamente parece magia y realmente por eso hasta ese libro que es de la gratitud más, pero también ahorita lo digo, se llama así, o sea, se llama magia. Y este señor que te digo, Jodorowsky, pues habla de la psicomagia, o sea, de que hagamos estos ejercicios, o sea, y la mente los necesita, o sea, de perdón y de gratitud también, ¿no? A las personas que pensamos que hemos ofendido. Luego, si ya quieres, pues como dices, con ese acto de valentía, presentarte y decirte, mira, te hice esta cartita, te puedo leer, o mírate, discúlpame, perdóname. Muy independientemente si la otra persona quiere ponerse, como tú dices, en el plano de orgulloso o de rey y no sé qué y no sé cuánto, no, es que yo no te perdono. Pero tú ya hiciste tu parte y como dices, si yo hago mi parte, Dios hace la suya y eso es todo. Pero sin autoengañarnos, ¿no? Porque para poder también autoperdonarnos hay que decirnos la verdad. Claro. Y perdón no significa olvidar, ¿no? Simplemente ser valiente y perdonar, pero también pedir perdón. Y pedirte perdón también a ti, porque pues a lo mejor sí tienes la valentía de ir con otras personas y a pedirles perdón, ser humilde para reconocer tus errores, pero a la persona, a la primera que le tienes que pedir perdón también es a ti, porque muchas veces
te estás aquí lacerando, te estás culpando tú de a lo mejor de que no hiciste algo en el día, de que otra vez caíste en, no sé, en procrastinación, en cualquier cosa, Bien y que, en la noche estás aquí, estás contra ti, y te tienes que perdonar también tú, porque si, o sea, si perdonas a los demás, qué padre, pero tú eres la persona más importante, entonces, pues sí es algo que debemos de integrar en nuestro día a día, porque si no, pues a veces son las cosas que te vas cargando y es un hilo tan delgado que no nos damos cuenta, pero ahí se va bien que haces, acumulando. bien que haces esa aclaración de que no hay que olvidarlo, porque eso también, o sea, del otro lado, del feminismo, del machismo, y por ejemplo en tu país, que hay bastante de esto, se ponen en ese plano, ¿no? Se ponen en ese plano de, no, es que no le perdones, es que la mínima ya denúnciale, es que esto, o sea, porque, o sea, si le perdonas, entonces va a seguir y hasta que vas a terminar acá, por ejemplo, ya le hicieron hasta una ley del feminicidio y tanta cosa, o sea, no se dan cuenta que le dan más energía a la situación y eso me lleva a lo que dice la IN, ¿no? La ley de la no resistencia. Entonces, más bien uno no tiene que resistirlo. El mismo Jesús dijo, o sea, si viene alguien y te hace mal, no le resistas. O sea, simplemente no, uno tiene que vibrar más alto. Hacer ese perdón para ti es lo más importante, como tú dices. Exactamente. Y no es el hecho de que, no le perdones, no le perdones tanto porque te va a volver a hacer. Si decimos eso, sabemos que uno de los principios de los pensamientos son cosas y lo estás decretando, entonces te la van a volver a montar, no va a ser el mismo. Entonces mucha gente coge y dice, sí, es que me separé de tal persona, es que esto y lo otro. Vuelve a la siguiente relación y le vuelve a pasar lo mismo y le vuelve a pasar lo mismo y dice, ay, es que yo sí debo estar maldita, es que no sé qué, es que no sé cuánto. No es que estás maldita, sino que te está mostrando el universo, te está mostrando Dios, te está mostrando la vida, cuál es el patrón de lo que tienes que hacer, de que tienes que salir de ahí, de que debes soltarte de eso, no lo estás viendo, entonces sigues viendo el reflejo y vas a seguir viendo el reflejo, porque es como que queremos peinarnos, como quisiera yo peinarme aquí simplemente tocando la pantalla, no puedo hacerlo. Sí, exacto, no puedes, y aparte es algo que no puedes esconder, porque una persona que no perdona es una persona que está llena de amargura. Y cómo se muestra ante el mundo, pues todo el tiempo está enojada, a todo está repelando y de todo está desconfiando. Entonces, cuando perdonas, te liberas, o sea, liberas esa carga que traes que definitivamente no te sirve para nada en la vida porque lo único que hace es atorarte, no te ayuda a avanzar. Pero cuando Entonces, por perdonas, ejemplo, ahorita me llega una situación para hacer este proceso adecuadamente. Y lo que pasa es que lo primero es la ira, ¿no? Entonces, generalmente cuando se da un conflicto, las personas están con cabeza caliente. Entonces, lo que deberían hacer en realidad las personas es, no me hables, me retiro. Y ahí sí, pues, o sea, coge tu almohada y descárgate, o sea, inclusive con eso arreglamos hasta el asunto de que no haya muertos, de que no haya heridos por esta situación. Ya una vez que hiciste todo eso, ahí sí regresa con tu hermano y dile, sí, sabes que tú a lo mejor te excediste en esto, yo me excedí en esto. Y nos damos cuenta de algo que es cierto, o sea, de que los errores están ahí, pero lamentablemente en la escuela nos enseñaron a huirles, a temerles, es que tienes que sacar 10. Y pobre de que vayas a reprobar. Y cuidado, y hay niños de 9 de 10 de 12 años suicidados por eso, o sea, ¿cómo sí, puede ser posible? O sea, y es nada más porque nos hemos enfrentado al hecho de que enséñale matemáticas, es que enséñale inglés para que progrese, pero ¿y cuándo le vas a enseñar a gestionar sus emociones? O sea, es muy, muy importante, claro. porque como dice un proverbio, si un hombre logra refrenar su lengua, podrá refrenar su cuerpo. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, quiere decir que si yo logro controlar esa emoción, puedo evitar llegar a conflictos mayores que me puedan llevar a situaciones de deuda con la sociedad y otras cosas, o sea, y a vivir mejor, o sea, es eso, pienso que es lo que hay que buscar, o sea, vivir mejor con todos, o sea, muchas veces estas situaciones de conflicto se dan por malos entendidos y a veces por escuchar las voces equivocadas y volvemos a eso, o sea, escúchate a ti mismo. Hemos hasta satanizado el hecho de hablar con uno mismo diciendo que eso es locura y en realidad no es así. O sea, Sí, unos lo prefieren sentarse así, dicen, por ahí alguien me dice,
estoy meditando y alguien me dice, ¿qué haces ahí dormido? No es que estoy dormido, o sea, estoy comunicándome conmigo y también comunicándome con Dios. Estoy tratando de volver a esa armonía, de hacer esa pausa. Sé que, por ejemplo, en las almas imparables, pues somos imparables, pero sí, o sea, hay que hacer esas pausas conscientes, esas pausas de autorreflexión diaria, en que uno se va dando cuenta de que inclusive a veces anda cargando, como tú dices, unas maletas de emociones y de pensamientos, pero de ni siquiera son míos, a lo mejor son de la novela que estoy viendo o a lo mejor de la canción que estuvo en el bus y de repente yo estoy cantando esa canción y de repente por ahí lo mismo que está haciendo la canción estoy haciendo, o sea, a ese punto hemos llegado. Entonces mucha gente, por ejemplo, ahora leí un post que decía, buscamos la libertad de expresión. Pues un señor decía ahí en ese post, más o menos le resumo, pero está un poco larguito. No busquemos, dice la libertad de expresión. Primero busquemos la libertad de pensamiento. Creo que lo puso Lane, la libertad de pensamiento, porque primero tenemos que analizar bien eso y de ahí a ver qué estamos expresando. Si no, cualquier cosa estamos sacando sin ni siquiera pensar. Y este último tiempo, por ejemplo, se ha puesto de moda. Yo eso lo he visto que sacan series, libros y cosas sobre las personas autistas. Sin embargo, son personas que por ese aparente enlentecimiento que tienen y de tener su propio mundo, la verdad es que así deberíamos ser todos, o sea, deberíamos pensar antes de hablar. O, como dicen, la palabra es como una piedra y contra el cristal ya no puedes hacer otra cosa. Pero lo que sí puedes hacer es aceptar ese error y volver a empezar, o sea, puedes hacerlo. A veces no necesariamente con la persona con la que te perdonaste o que te disculpó, pero debe hacerse, o sea, no implica necesariamente que vas a seguir la historia de tu vida con esas personas, exactamente, porque inclusive vibran diferente. El momento en que perdonas, tú ya te estás poniendo en otra vibración totalmente distinta. Entonces, si esa persona, por ejemplo, tú ya le perdonaste haciendo esta carta y vas a personalmente y la persona dice, no, no, yo no te perdono, llegará el momento en el proceso de esa persona en que ella hará ese proceso también y se liberará, pero tú ya te liberaste, tú ya hiciste tu parte, esa parte ya déjasela a Dios. Claro. Pienso que, pienso que Además, eso algo, sería. sí, algo muy importante es que cuando tú lo haces, o sea, lo haces desde el alma, no desde el ego. Y cuando lo haces, le estás enseñando a la gente o a los demás cómo, o sea, sí se puede, o sea, serás a lo mejor muy trajeado o el presidente, quien sea, pero el hecho de que hagas ese acto tan hermoso que es el amor, que es la liberación, la gente se da cuenta y wow, ya lo haces, o sea, tú estás dando el primer paso, que es pedir perdón. Ya después ellos a lo mejor no lo van a hacer contigo, lo van a hacer con otras personas, en otras circunstancias, pero ya tienen un ejemplo de que cómo sí se puede liberarse, cómo sí se puede vivir, perdonar, perdonarte, pedir perdón, y pues Por ejemplo, eres un ejemplo. en esto de la carta, por ejemplo, un ejercicio de psicomagia que me recomendaban bastante es que hagas la carta. La una la puedes quemar y si la puedes llegar a entregar o, por ejemplo, mandarla por correo. Ahora, si la persona la deja por ahí guardada y no la abre, pues cuando la abra y si es que decide, o sea, es su proceso. O sea, también este perdón, también lo que tiene que ver es mucho con respetar ese proceso del otro, con ese amor incondicional que es eso, o sea, respetar el proceso del otro. A veces estamos a mí me pasó, o sea, yo reconocí un patrón en mí de que ayudaba a las personas, o sea, quería ser como quien dice, como tú dices, estaba desde el ego a lo mejor queriendo ser el héroe, pero le estás quitando a la otra persona la oportunidad de enfrentar sus propias dificultades. Uno. Y dos, si la persona no te pide ayuda, no le ayudes, porque no le estás ayudando realmente. Te estás cargando con esas consecuencias, con esos efectos y con esa causa, porque tú estás resolviendo el problema y lo que pase va a pasar sobre ti y no sobre esa persona. Entonces, o sea, hay que respetarle su proceso, respetar su dignidad y ayudarle, pues cuando nos pide ayuda. Pero si no nos pide ayuda, a veces hay que estar solamente observando que se dé contra la pared. Alguna vez hablaba con una persona y eso me decía, o sea, no intentes ayudarme, me decía ella. No intentes ayudarme, deja que me dé contra la pared y ahí me voy a me voy a dar cuenta yo mismo. Y sí, tenía Wow. razón. U- Fue duro estar observando de lejos este proceso de esa persona
eh, en que yo veía que parecía como que ya caía, como que era un proceso muy oscuro, como que se hace muy oscuro, pero recordemos que mientras más oscuro se hace es porque ya va a amanecer. Y luego esa Sí. persona solita salió de eso. Ah, mientras más uno está ahí, y los papás son así, ¿no? No, es que no te meterás con esos amigos y ya estás ahí de nuevo y dale, y dale, y dale, dale. Y no se dan cuenta que mientras más bregan ahí, están dando más atención a eso y están generando más de eso. De repente, como que, por decirle así, hicieran esto de la no resistencia, como, es que es como ser una indiferencia un poco más sana. Entonces sí estás al pendiente de lo que está haciendo tu hijo, pero le dejas que solito vaya por el camino. Y de repente va a pasar que él mismo va a venir y te va a decir, ¿sabes qué, mamá? Tenías razón. Esos amigos no me convienen. Me pasó esto, pero ya aprendí. Y gracias por dejarme que yo mismo lo enfrente. Porque la frase típica de los padres es que yo no quiero que ustedes pasen por lo que yo pasé. Pero es que, o sea, Ay, me no pasó a está mí. en tus ahorita las deudas internas que generan deudas externas. ¿Sí? Porque ¿qué sucede? Las personas no nos damos cuenta de que lo que está afuera es el reflejo. Y mientras no nos perdonamos y no estamos perdonando a otros, eso es lo que está generando a nivel, o sea, para que no estés loco, al otro lado lo que está para deuda, comienzas a endeudar. Sí. Entonces, es muy importante que hagamos este ejercicio de autoperdonarnos y de no ser como quien dice el policía y estarnos así con el asial como hacían antes. O sea, no es eso lo que necesitamos. Necesitas reconocer tus errores muy bien. O sea, ya te endeudaste, entonces haz un plan de pagos y enfócate en eso y ya no te enfoques en deudas. O, por ejemplo, la otra, el otro lado. De repente, por estar ayudando a alguien, a pesar de que no te pidió la ayuda, está presta y presta y presta y presta y presta, y de repente, pues por ahí no regresa el dinero, pues igual, o sea, perdónalo, suéltalo. Ese es el precio que te costó saber que esa persona a lo mejor no es. No estés ahí, "Ah, es que te voy a seguir al juicio y no sé qué, no sé cuánto", o sea, suéltalo. Suéltalo y déjalo, pues ya Dios se encargará de darle a cada quien lo que se merece, porque por eso está el principio de causa y efecto, para eso. Claro, pues así Entonces, es. no sé Sí. si nos dejas ahí unas recomendaciones, ahí te la dejo para que cerremos el espacio que ha estado muy Bueno, bueno y gracias también de antemano. mira, para mí muy súper importante es quitarnos el ego, porque a veces el ego es el que no nos permite pedir perdón, ¿no? Porque yo, ¿por qué le voy a pedir perdón si yo no tuve la culpa? Aunque a veces sí la tengas. Entonces es súper importante Te estás quitarnos esa, engañando. sí, te engañas, pero quitarte esa armadura del ego, dejarla a un lado y entonces ser tan humilde, para saber, porque el ego es el que te duele, o sea, el ego es el que no te deja. Quitarte eso o salirte de ti y ser humilde y pedir perdón. Y si a lo mejor no estás preparado para hacerlo porque el ego siempre va a ser el que intervenga y no te deje, pues hacer una carta, como tú decías, hacer una carta pidiéndole perdón a todas las personas que pienses que a lo mejor fue una palabra, o sea, no fue tu intención, sino la forma en que dijiste las cosas fue lo que ofendió, los hirió, o los hizo que se molestaran, o pensaran que los estabas molestando. Entonces, una carta es muy, pero muy bueno hacer yo he hecho ese ejercicio de sanación muchas veces, y a veces digo, bueno, según yo, pues yo digo, pues ya pedí perdón, ¿no? Ya he hecho mi carta, muchas personas no están cerca de mí, otras ya se fueron de este mundo, entonces pues he hecho ese ejercicio, hago como un ritual, prendo mi veladora, me pongo ahí un vaso de agua y hago y empiezo a interiorizar quién, o sea, quién debo de pedirle perdón, qué fue, o sea, esta persona por qué está molesta o qué, que generalmente yo no tengo problemas con las personas, pero digo, a lo mejor por si sí, por si no, pues bueno, ¿no? Porque a veces uno por la personalidad, por ejemplo, yo mi personalidad es así de, eh,
como todo muy natural, pero hay gente que es muy susceptible, hay unas personalidades que si no les dices gracias, se sienten heridos, se sienten así vulnerables, entonces yo digo, pues a mí, o sea, no me ofende que no me digan gracias, que no me pidan por favor las cosas, pero hay gente que sí. Es, esta conciencia, digo, bueno, pues pues si en algún Y, momento te ofendí y y hago mis cartas, eso es otra, súper liberador hacer tus cartas. otra cosa Sí, es que la gente también tiene que entender que esto no es un proceso que lo haces una sola vez, o sea, es un proceso con el que te vas a encontrar a cada momento porque no somos monedita de oro, o sea, y depende mucho de la percepción de la otra persona, qué es lo que entendió. Una cosa es lo que tú le estás diciendo de acuerdo a la comunicación y otra cosa lo que él está receptando, porque estamos receptando, escuchamos de acuerdo a lo que creemos, entonces muchas veces nosotros entramos y estamos entrando en ese patrón y la otra persona solamente nos está viendo como un anclaje, no está enojado con nosotros, está enojado consigo mismo. Estamos haciendo de ese espejo nada más. claro. Somos la parte, pues, que les va a ayudar a reflejar eso que traen dentro. Y a veces es doloroso o a veces es muy molesto para los demás, ¿no? Tal vez para uno es algo normal, pero bueno, pues sí es importante perdonar y sobre todo también hacerte tu propia carta y escribir todo aquí por lo que tú te debas de perdonar, porque llega el momento en que todo lo vas tomando como muy normal, muy natural que pase en tu vida, que te estés regañando, que tú solito te estés aquí diciendo cosas o quién sabe, ¿no? Cada quien se habla de una forma diferente. Entonces es importante hacer la carta para los demás, pero también hacer una carta para ti. Y todas las noches, pues sería extraordinario hacer ese ejercicio de perdonarte. O sea, si dije que iba a hacer esto y no lo hice, bueno, está bien, ya lo suelto y ya me perdono. Y al otro día empezar de nuevo con toda la pila y no sentir esa culpa que, pues que muchas veces te tiene ahí atorada, es una carga que traes y que ya ni te das cuenta. Se te hace tan normal Pienso, que ya no te das cuenta. pienso que hay que como que recoger el día, así es, de recoger el día y ver si realmente di todo lo que debía dar y como tú dices, irme censando, a lo mejor lastimé sus susceptibilidades y ni siquiera me di cuenta. Sí, sí, yo por ejemplo soy así o sea, trato de tener ese tiento y de ser empática con la gente, porque pues hay gente que por todos sus rollos que traen, no es fácil que asimile las cosas como a lo mejor uno lo hace. O sea, yo soy así como, ¿cómo te diré? Como para mí es normal, ¿no? Mi personalidad es así, o sea, mi personalidad es de que así son las cosas, así, y aparte a mí me enseñaron así, a vivir así, pum, de tajo. Entonces he tratado de ser condescendiente, empática, compasiva, pero hay personalidades que, o sea, tienes que tomarlas con las pinzas, pero con tanto cuidado, porque si no, cualquier cosita los rompe y sienten que los estás hiriendo, aunque no lo estés haciendo, o ni siquiera intentes hacerlo ni con el pensamiento. Y son esas partes donde pues es bueno pedir perdón o a lo mejor puedes empezar por disculpas, tal vez no perdón, porque hay gente que tiene la creencia que perdonar solamente Dios lo hace, que tú Eso es lo no. que te decía, eso es lo que te decía. Entonces, pues podemos empezar por las disculpas, ser humildes y reconocer que también somos humanos y nos equivocamos, o sea, simplemente saber pedir disculpas, a lo mejor si no queremos pedir perdón, pues pedir disculpas, pero una herramienta súper poderosa es la carta que haces donde tú pides perdón y la carta que te haces para pedirte perdón. Y ya eso se te va haciendo un hábito porque pues eso es todos los días, no nada más con alguna persona de hace, no sé, de hace 20 años, no, es todos los días, porque contigo, sí o sí, tiene que ser todos los días. A lo mejor no convives mucho con las personas, pero contigo sí, que es la persona más importante con la que tienes que estar bien, con la que tienes que sonreír, con la que tienes que abrazarte y pues perdonarte es reconocerte como el ser humano que eres y que puedes tener errores, claro que los puedes tener porque nadie es perfecto, pero cuando empiezas a reconocerte y tú solo te pides perdón porque tal vez
eres capaz de pedirle a los demás, pero tú eres una persona muy importante y es el primero con el que tienes que estar bien. Buen punto el que pones ahí para finalizar, o sea, lo que te decía, o sea, centramos a veces las cosas en haré esto o haré lo otro porque quiero quedar bien con esto y con el otro, pero en realidad ahí hasta me estoy poniendo al último, entonces una de las cosas fundamentales también para poder perdonarse es eso, ¿no? Ponerse uno como prioridad, uno mismo. Y, y también me parece que con lo que acabas de decir, también le ataría un poco a la asertividad, ¿no? De saber poner límites claros en las relaciones que vamos manejando, puesto que al hacerlo evitamos disgustos futuros que nos lleven a tener que volver a estar en este perdón de un lado y el otro. O sea, es un aprendizaje diario, sí, definitivamente. Sí, Gracias, claro. te agradezco por tu tiempo y por este espacio en el que hemos reflexionado sobre el perdón. Espero que las personas lo hagan, no me lo creas, compruébalo, realmente liberarse de esta energía de resentimiento y de ira es muy bueno para el alma, para que esté más ligera y pueda extender sus alitas, como dice Lane, y Sí, pueda volar y hacer que sus sueños se vuelvan realidad. Y dejemos de ser destructores de sueños y convertámonos en creadores de sueños. creadores. Gracias, gracias, gracias. Que tengas Gracias un también. excelente día y un excelente día para todos, a los que nos van a ver en diferido. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias, Buenas gracias, noches. gracias. Gracias, Vanessa, Gio, Jess, Y Jess gracias, mi partner. W. Chao, chao. Gracias, chicos, que han Y, estado. y gracias a ti, Carlos, por este espacio que pues ojalá y hayamos dejado esa semillita plantada en la gente que pues Cierto que es sí. importante perdonar, ¿verdad? Y bueno, pues que tengas un excelente día, Un tarde. excelente día y una excelente semana. Gracias, gracias, gracias. Gracias.